voy a ir ahora con Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Salvador, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Encantado de saludarte. Provecho a todos, a tu audiencia. Gracias. A ver, hay un tema que sí nos tiene que preocupar, pero sobre todo nos tiene que avergonzar, Salvador Chiprés, que es el disparo en el abuso infantil. ¿Qué está pasando y cuáles son las cifras? Bueno, en principio hay que decir que hay una época nueva en toda nuestra sociedad que es mucho más visible y es posible hacer visible muchas cosas que estaban ocurriendo durante décadas previas. Debo decir que nosotros acabamos de publicar hace 72 horas un reporte que se llama precisamente Créele, siempre dicen la verdad, en relación con el abuso sexual infantil. Y hay algunos datos que nos parecen contundentes, Joaquín, y gracias por permitirnos compartirlos. Primero, el 90% de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas. Otro dato muy, muy importante es el de que prácticamente el 70% de quienes son los victimarios, los perpetradores del abuso sexual infantil, son integrantes de la familia o conocidos de la familia. Y el otro, finalmente, es que el 72% de estos incidentes que se reportan al Consejo Ciudadano de todo el país son incidentes que son provocados dentro del hogar. Así que ahí hay una gran oportunidad que tenemos como sociedad, como gobiernos, como medios de comunicación, Joaquín, como secretarías y dependencias relacionadas con la educación, la cultura, la prevención, de enfrentar este problema que nos parece es muy grave y sí hay medidas que se han tomado y hay que seguir la profundización de esos procesos que nos permiten erradicar o pensar en la erradicación de esta violencia que se perpetra contra niñas y niños en los hogares. Ahora, ¿la pandemia acentuó esto o ya es algo que viene creciendo? Porque aquí hay un factor cómplice que es el techo y las paredes familiares, Salvador. Fíjate, Joaquín, que nos das oportunidad de recordar que en mayo del 2020 el Consejo Ciudadano emitió un reporte que indicaba ya cómo se multiplicaba por 10 la violencia familiar y de género precisamente en el hogar y en vinculación con ese confinamiento obligatorio que hubo durante la pandemia. Entonces, sí hay que decir que creció la visibilización y también el número de reportes que recibimos. De otro lado, también hay que señalar la diferencia que existe entre los reportes que recibimos en el 55, 55, 33, 55, 33, que funciona de manera gratuita por todo el país. Ahí, ¿Me lo quieres repetir, por favor? Sí, claro que sí, Joaquín. Repetir? Claro que sí, Joaquín, es 55, 55, 33, 55, 33. Ahí recibimos reportes de todo el país de manera gratuita, las 24 horas. Hay psicólogas y abogadas que están dispuestos a guiar, a acompañar la contención emocional que se requiera. Pero el dato que te quiero comentar adicional a los que te acabo de compartir es que menos del 4% de todos los reportes se convierten en una denuncia, se convierten en una carpeta de investigación y hay varias razones que lo explican. Básicamente las personas con el Consejo Ciudadano que desde aquí, desde la capital nacional, ofrecemos servicio, lo que advertimos es que hay una necesidad de alivio, de desahogo y por razones diversas que se pueden enumerar, la mayoría de las personas, no acude a abrir la carpeta de investigación, Joaquín. Sí, es que, insisto, Salvador, estoy hablando con Salvador Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, es un tema familiar, es el tío, es el compadre, es el hijo de la pareja del papá o de la mamá, es a veces pues un familiar directo, Salvador. Así es, debo decirte que, por ejemplo, en las últimas 72 horas atendimos un caso de una mujer que se reporta a una de las 4 sedes que ahora tenemos en el Consejo Ciudadano, en la capital nacional, y plantea que es golpeada por su marido. Y resulta que en conversación con la niña, una niña de 7 años, una psicóloga está hablando en la ludoteca con ella mientras su mamá está siendo atendida por una abogada, y ahí sale la otra historia. Ella, la niña de 7 años y otra niña de 5 años han sido violadas por el padrastro, que el padrastro es papá de la niña de 5 años y el padrastro pues debería estar a cargo de la protección de la hija de su actual pareja. Y ahí, en esa
historia, al mismo tiempo que está ella planteando que ella ha sido abusada, la mamá, nos encontramos con esa historia. Es un evento de hace 72 horas. Entonces, Joaquín, aquí tenemos una responsabilidad todos como familias, como sociedad, como comunidades, como unidades habitacionales, manzanas, como le queramos llamar. Los espacios donde vivimos deben ser espacios de seguridad, espacios de cultura cívica, espacios de combate a la impunidad y, si me apuras, de fortalecimiento del Estado de Derecho que permita que todos tengamos justicia y acceso a los derechos como debe ser garantía universal. Bien, Salvador, pues vamos a ver qué se hace. No sé qué se puede hacer, no lo sé. No lo sé porque si me das el dato de que el abuso sexual contra menores creció en un 500%, pues ya esto es incontenible, ¿sí? Ya la progresión será geométrica. Y Fíjate con que un daño, nosotros estamos, sí, perdón Joaquín, estamos dime, en dime. una mesa precisamente con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, donde estamos haciendo una serie de planteamientos acerca de las violaciones en general, por ejemplo, y de los abusos contra las niñas y los niños. Hay que estar trabajando en eso. Estamos acompañándonos de empresas, acompañándonos de organismos de la sociedad civil, de iglesias, y esperamos pronto que nos des oportunidad de decirte cuál es un Ya planteamiento que estás, podría ser impactante. ya estás, porque estos datos son terribles. Siete de cada 10 casos de abuso sexual infantil, el agresor es un familiar. El 72% de las agresiones suceden, lo que te decía, bajo el techo y las paredes familiares. Así es, Joaquín, es algo grave, es algo que hay que atender. Si es posible hacerlo, nosotros apostamos a eso. Venga, te mando un abrazo. Gracias, Joaquín, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias a ti, Salvador. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.